Protozoarios en general, ya dijimos, cuando hablamos de generalidades, generalmente tienen dos aspectos morfológicos. Los trofozoitos, o aquel estado del parásito que es capaz de causar daño o de enfermar, y que generalmente son formas muy lábiles al medio ambiente, son formas que no resisten estar fuera de aquel hospedero que los está albergando, y la forma quística, que es en realidad la forma que el aspecto morfológico o estado morfológico del parásito que le permite persistir en el medio, que le permite salir del organismo huésped en el cual las condiciones no les están siendo propicias para buscar otro medio u otro huésped en el cual sí se puede desarrollar. Entonces, ustedes van a ver que siempre los quistes tienen características distintas. Los trofozoitos como ser una manera de, generalmente, paredes resistentes. Eso les permite estar fuera del organismo un tiempo hasta que consiga otro susceptible y resistir a la hidratación tiempo aún. Por eso es que también vamos siempre relacionando todo lo que estamos hablando, que la distribución en generalidades de las parasitosis no es general, no es como el pan a la manteca, distribución igualita a todo el mundo. No, acá va a depender de muchos factores, como vimos recién en el esquema. Va a depender de dónde vivo, va a depender de cuál es mi medio, va a depender de dónde van mis excretas a las posibilidades que yo me ponga en contacto o no con un quiste. ¿Sí? Yo tengo un paciente parasitado que elimina quiste, si lo hace en un baño bien instalado, no es lo mismo que un paciente que tenga que eliminar su materia fecal con quiste de algún protozoario en la orilla de un río, en la corriente del río o en una letrina que no tenga la conexión a una cloaca y que de esa manera evite el contagio de otros o de incluso de sus propias personas convivientes. Cobran importancia, como en cualquiera, van a ver, como en todos los parásitos que tenemos que ver, la distinción de ciclos. Porque generalmente en estos parásitos que vimos esta semana, todos los ciclos son directos o monoxénicos. ¿Qué quiere decir? Que cumplen todo su ciclo de vida en el mismo huésped. No necesita cambiar de huésped para tener otra multiplicación o generalmente para eso, para perpetuarse o para multiplicarse en otro huésped que es considerado intermediario. En este caso, los ciclos biológicos de estos parásitos en cuestión van a ver que son monoxénicos y van a ver qué cantidad de ciclos indirectos o heteroxénicos hay en el cruzado de la materia. ¿Sí? Vamos a empezar para hablar de lo que ustedes tienen esta semana, que son las amebas. Las amebas en general, o por lo menos las que nos interesan a nosotros desde el punto de vista de la materia, van a ser amebas de vida libre, va a ser la ameba patógena por excelencia, que es la ameba histolítica, y un grupo importante de amebas no patógenas, que no por ser no patógenas, no tienen importancia, que son la ameba coli, la ion ameba, la ameba dispar y otras muchas. Y ustedes dirán, ¿para qué me interesan aquellos parásitos que no causan daño? Porque desde ya los apatógenos no tienen capacidad infectante. ¿Saben para qué? Sirve muchísimo para lo que es diagnósticos diferenciales, para comprender muchas cosas. Desde ahora, hasta que ustedes sean viejitos y estén por jubilar de médico, la palabra ameba, yo les aseguro que ya van a ver, los va a llevar a relacionar al cuadro clínico de una ameba histolítica, probablemente. Entonces, si yo no tengo en cuenta y no recuerdo desde hoy hasta el final de mis días que existen otros grupos de amebas y un bioquímico informa porque está viendo una ameba coli, y yo puedo llegar a atribuirle el cuadro clínico de mi paciente por desconocimiento de las mismas. Entonces, no son muchos los apatógenos que tenemos, pero siempre vamos a hacer hincapié en los parásitos que sean apatógenos con ese fin, para no atribuirle causas que no corresponden. Es muy común que cuando nosotros no encontramos la causa de enfermedad de alguno de nuestros pacientes, estamos buscando una ayudita en algo. Tengan en cuenta que cuando te les informen amebas apatógenas en los parasitológicos de nuestro paciente, no le podemos atribuir causalidad y deberíamos que buscar realmente la causa que enferma a mi paciente. Entonces, miren cuánto me he detenido en las apatógenas porque esa es la importancia médica que queremos que ustedes le vayan dando desde ahora. El caso de la ameba que pasamos a ver a continuación. La ameba histolítica, que les dije al principio cuando presenté las amebas, que es un poco la ameba dañina o que uno relaciona daño por excelencia, es un parásito que lo que están viendo ustedes acá es un trofozoito, un esquema, un trofozoito, donde están los pseudopies o pseudopodios que emite para trasladarse, el núcleo, por eso son protozoarios eucariotes, y todos nuestros parásitos son así, y que produce vacuolas contráctiles y que produce vacuolas contráctiles y vacuolas alimenticias, ¿sí? Todo esto lo utilizan para trasladarse y para penetrar y para dañar. La ameba histolítica, que es una de las más importantes que tenemos que ver, tiene su forma quística, que es la forma de contagio, y tienen su forma de trofozoito, que es su forma patógena o por la cual nos hacen daño. ¿Qué es lo? Acá hay un esquemita que para que y ustedes lo comprendan, este es el trofozoito, cuando está todo bien, el intestino está bien, el paciente está bien, no tiene temperatura, no tiene cosas raras, encuentra un ambiente favorable, se reproduce por división binaria y de una salen dos y así seguimos, y el parásito tiene capacidad de penetrar, hacer daño, ya vemos cómo. Pero ¿cuánto?
explicando el ciclo del parásito. Cuando las condiciones no son favorables, pasa a enquistarse. Tiene que una cubierta o membrana que rodea la célula, que se va haciendo más gruesa, se transforma el entrequiste, después viene un quiste inmaduro y después finalmente un quiste maduro o tetranucleado, o sea, con 4 núcleos, que es lo característico de las amebas histolíticas. Tiene que tener 4 núcleos. Pues ya van a ver ustedes y están puestos dentro de los perdón, de laboratorio, los videos de laboratorio que ustedes tienen, cómo diferenciar estos quistes, que no solamente por el número de núcleos, sino que por las características de adentro del núcleo, que les pone el sello de la distribución del núcleo, pone el sello si se trata de una ameba histolítica o no. Para eso hay técnicas especiales de tinción que también tienen que leer para el laboratorio para poder distinguir que lo que están viendo es un quiste. Vamos antes de pasar a esta diapo. Difícilmente vamos a encontrar en un parasitología un examen de un paciente un trofozoito. Podría ser cuando, y si el paciente tiene un cuadro diarreico muy importante que no le dio tiempo a este trofozoito a transformarse en este quiste. Pero si no, lo que generalmente encontramos en los pacientes, aplicando esto que estamos hablando en un cuadro clínico, son los quistes maduros o tetranucleados. Por eso es que es tan importante conocer las técnicas de laboratorios especiales que me dicen que realmente lo que estoy viendo es un quiste de ameba histolítica. Porque eso me permitiría inducir o pensar o llevar a decir, sí, la clínica que estoy viendo en mi paciente la puede estar causando este parásito. O sea, vuelvo a decirle, conocer los aspectos morfológicos y todo lo demás no es más que para siempre el mismo objetivo, tratar de tener un diagnóstico correcto, un diagnóstico lleva a un buen tratamiento, eso es una prevención y demás. ¿Sí? Bueno, entonces, obviamente, ese quiste que acabamos de ver, tetranucleado y demás, es obviamente la forma de distribución, es la forma de resistencia, por lo tanto, también es nuestra forma de contagio. ¿Por dónde ingresan los quistes maduros de una ameba histolítica? En las otras amebas que acabamos de ver recién, las de vida libre, dijimos su puerta de ingreso, sean en el piel o a través de las láminas cribosas, pero ingresaban al sistema nervioso. En este caso, nuestro parásito, que es la ameba histolítica, tiene que ingresar, según este esquemita que están viendo acá, como un quiste que ven el esquema, ingresa por vía oral. Si ingresa por vía oral, lo llevan nuestras manos, lo llevan nuestros alimentos y lo lleva básicamente a la ameba histolítica el agua contaminada. Tiene una particularidad en la distribución geográfica de esta parásito. Está muy localizada en la zona de Centroamérica. Nosotros, en nuestro medio, tenemos raras excepciones como hubiera un foco en el litoral, en la zona de Santa Fe, y con casos aislados que aparecen en esa zona. Pero si no, nosotros, la ameba histolítica, no la tenemos como un parásito que sea endémico de nuestro medio, de nuestro NOA, por ejemplo, y tampoco en el sur del país y zona centro. Están localizados casos excepcionales en el litoral. Y si no, ¿de dónde lo voy a buscar? En los viajes. Entonces, esta es una de las parasitosis que están relacionadas con los viajeros. Yo tengo un paciente con un cuadro clínico compatible con ameba histolítica, si el paciente nunca salió de su domicilio y ese parásito no es endémico acá, es raro. Entonces, por eso cuando le decimos estudien la epidemiología, la distribución geográfica de un parásito es para esto. La ameba histolítica es muy mala, pero si no la tengo en mi medio, ¿cómo le voy a atribuir el cuadro clínico? Seguimos avanzando, se entendió esa parte, es para llevarlos a estudiar epidemiología. Fíjense, el parásito va a ingresar como quiste y van a hacer todo un ciclo biológico dentro del paciente, perdón, donde el quiste ingerido, como dice acá, se reblandece su cubierta quitinosa, se empieza a dividir, se producen 8 trofozoitos que van a migrar. ¿Qué significa eso? Que migren significa hacia el intestino grueso que está buscando cuál es su localización definitiva. A nosotros cuando estudian el ciclo biológico nos interesa su distribución definitiva, porque es donde va a ser el daño y es donde va a aparecer la clínica de nuestro paciente. Entonces, fíjense acá. En el intestino grueso del hombre es en donde la ameba histolítica produce su daño, donde esos trofozoitos con esas vacuolas digestivas y capacidades de invasión producían su daño, donde se multiplicaban y empezaban a actuar. Entonces, esto que está dibujado acá con este esquema en un corte de anatomopatología es lo que caracteriza a la ameba histolítica. Histolítica, destrucción de tejidos. Y fíjense la úlcera. Lo que tiene importancia es que nosotros tenemos la zona epitelial, la zona de la mucosa, la zona de la submucosa. Y tenemos después la capa muscular de nuestro intestino. Bueno, ¿qué importancia tiene que la úlcera de una ameba histolítica sea capaz de ingresar hasta la submucosa? Porque es a partir de la submucosa, como ustedes saben por anatomía, que se forman los vasos sanguíneos a partir del intestino. Y que se formen vasos sanguíneos a partir de la submucosa significa que lo que puede llegar hasta esos vasos sanguíneos, ¿qué le puede pasar? Le puede pasar que se distribuya a través, ven acá de este esquemita, a todo el resto del organismo. ¿Sí? Entonces, la ameba histolítica va a producir destrucción de tejidos y ulceraciones,
pero que pueden alcanzar esas ulceraciones la microcirculación, porque son profundas y llegan hasta la submucosa. Lo que ustedes están viendo acá son endoscopías, en donde se ve una mucosa que no está sana con úlceras que están acá. Entonces, va a producir cuadro de amebiasis intestinal, que va a ser simplemente caracterizado por evacuaciones, ¿con qué? Con moco, con sangre, no tanto con caca, sino que con mucho moco y con sangre. Esas deyecciones o materias fecales con abundante moco y sangre se la conoce como disentería. Cualquier persona llama a cualquier paciente de ustedes, van a ver que va a llegar a gente que incluso que ustedes dicen cómo sabe, le va a decir, doctor, tengo disentería, porque es una manera común de llamarle a la presencia de sangre en sus heces. El paciente evacúa, mira al inodoro o a donde haya evacuado y puede ver las estrías de sangre y de moco. Entonces, el mismo motivo de consulta por una amebiasis podría ser tengo disentería. Ustedes saben que la materia fecal, que la sangre, perdón, si llega roja a la materia fecal, es que se produjo, no puede producirse en intestino delgado, tiene que ser mínimamente en el intestino grueso. Por eso es que dijimos que las amebias histolíticas llegan al intestino grueso. Entonces, cuando sangre a nivel de intestino grueso, va a poder aparecer, cuando el paciente evacúe, en sus deyecciones, la sangre roja y rutilante. Si hubiera sangrado a nivel del intestino delgado, no se vería como sangre roja. Entonces, eso ya es para que ustedes vayan relacionando. Yo tengo un paciente con, obviamente, dolor en el marco colónico y tengo deposiciones disentéricas. Una de las causas podría ser la ameba histolítica. Pero ¿qué puedo decir si el paciente nunca ha viajado? Y yo buscaría otra causa, porque no es una causa habitual en nuestro medio. Pero ojo, que sí tiene el dato epidemiológico, perfectamente podría estar dentro de los diagnósticos diferenciales de un cuadro disentérico, que por supuesto hay bacterias y virus que también los causan. Este paciente va a alternar cuadros de diarrea con cuadros de constipación y a la larga se pueden formar granulomas o se puede producir reparación a nivel de intestino, donde las úlceras estuvieron localizadas y se conoce esto como ameboma, o durezas o rigideces o tumoraciones que pueden aparecer en el intestino por la presencia o por el daño que dejaron las amebas. Las úlceras de las amebas se las conoce como úlceras en botón de camisa, pero que no sería en botellón, y se están refiriendo a úlceras que el agujerito o el orificio que dejan hacia la zona epitelial, hacia la luz del intestino, es pequeña, pero que se abre como un botellón hacia abajo y empiezan a unirse las úlceras entre sí y los tejidos que quedan por sobre esa úlcera pueden decaer. Y ahí es que nosotros vemos restos de célula, restos de tejidos, restos de moco acompañados de sangre. Y podrían haber grandes extensiones de epitelios y mucosas que caigan junto con las infecciones del paciente. Y ese es el cuadro de dolor, de disentería, pujo, tenesmo y demás. ¿Sí? A nivel del intestino pueden ocurrir cuadros de este tipo y a nivel de extraintestinales a donde se pudiera localizar. Fíjense acá, por ejemplo, lo que estamos viendo al ingreso a esta imagen es un corte de una tomografía, estamos viendo el hígado y eso que estamos viendo es un absceso amebiano hepático. Entonces, mal llamado absceso, porque en realidad un absceso es para bacterias y acá es una destrucción de tejidos que lleva a una colección generalmente achocolatada, oscura, que es lo que habría en esta zona por destrucción de tejido por la invasión de los parásitos. Pero no en realidad el mal llamado absceso, que en anatomía patológica es neoformación de una cavidad neoformada con presencia de bacterias o gérmenes. ¿No? Acá es por la destrucción de los parásitos. Pero bueno, se llama así absceso amebiano, que pueden ser hepáticos o pueden ser a nivel del sistema nervioso central. Cuando vimos recién las amebas de vida libre y producían encefalitis amebiana, meningoencefalitis amebiana primaria, que era en el caso de una Naegleria, dijimos, ya vamos a decir cuál produce una secundaria. La secundaria es la ameba histolítica. ¿Y por qué es secundaria? Porque el foco principal o primero tuvo que tener un pasaje intestinal. Entonces, cuando la meningoencefalitis es causada por la ameba histolítica, se le llama meningoencefalitis amebiana secundaria. Secundaria a su ciclo intestinal y su diseminación por el resto del organismo. Porque, por supuesto, primero llega al hígado, pasa al corazón, va al pulmón, se distribuye por toda la economía y de esa manera recién llegaría al sistema nervioso central. Mientras que las otras dijimos que tenía un acceso directo a través de la lámina cribosa. Pero en realidad un paciente con un cuadro de encefalitis amebiana es grave, sea secundaria a una histolítica o sea primaria de las Naegleria. ¿Sí? Muy bien. Esto es una introducción, ustedes tienen que pensar que hay que estudiar mucho más ameba, fíjense, nos faltaría hablar del cuadro del diagnóstico, de cómo se toma, por supuesto, en materia fecal, cuando estamos hablando de una localización intestinal de la histolítica, y a través del estudio del líquido cefalorraquídeo cuando hablamos de una meningoencefalitis mediana secundaria. Tenemos tratamientos específicos con el metronidazol u otros derivados imidazólicos, ornidazol, timidazol, y por supuesto que en casos graves estos son de vía endovenosa, o sea que son los que se utilizan. En el apartado que ustedes tienen,
tienen de terapéutica, que ya está habilitado para que ustedes lo vean, está todo el efecto, por dónde ingresan, cuáles son sus efectos, todo el tratamiento del metronidazol. Como es la primera vez que lo hablamos, lo presentamos, hablamos que esta droga, que tiene mucha aplicación en parasitología, tienen que siempre tenerla en cuenta cuando el paciente vaya a ingerir alcohol. Tiene un efecto parecido al disulfiram, un efecto que se conoce como efecto antabús, que es al utilizar el mismo citocromo para su pasaje hepático que el alcohol, no se podrían dar nunca juntas. Entonces es un detalle a tener en cuenta, porque el paciente va a sentir una sensación de náuseas, de vómitos, de malestar, y está causado en realidad porque no puede metabolizarse junto el alcohol con el metronidazol. Entonces a tener en cuenta, capaz en esta o en otras parasitosis, en el estado del paciente está bueno como para poder seguir alimentándose y tomando alcohol, que ustedes nunca lo pueden indicar juntos. Un detalle para tener en cuenta. Las dosis las vamos a ir trabajando cuando veamos los casos clínicos el día de los Ateneos, pero bueno, vayan viendo que esto es. Entonces, antes de pasar al no patógena, recuerden que si yo conozco el ciclo biológico, la distribución geográfica y un cuadro clínico, podría llegar a ser un diagnóstico de ameba. Y con lo mismo puedo llegar a ser la prevención. ¿Qué mejor prevención que el paciente conozca el ciclo biológico? Si voy a ir a una zona endémica de esta parasitosis, ¿qué le recomendaría a mis pacientes? Compre agua mineral y nunca ingiera agua, porque la gente que vive en las zonas endémicas del ácido histolítica tienen una clínica ínfima o están realmente asintomáticos o oligosintomáticos y no, ustedes no se van a enterar, van a compartir un alimento, van a compartir cosas y realmente esto es grave para las personas que nunca tuvieron contacto con estos parásitos. El cuidado de los alimentos y el cuidado de el agua. Ustedes recuerden que la puerta de entrada es la boca, ustedes recuerden que la forma infectante es el quiste. Entonces, cuando yo recuerdo qué es, cuando alguien me dice cómo puedo prevenir esto, repasemos ciclo biológico y de esa manera evitamos el daño. En nuestro medio existen estas otras. Nosotros ver para, esto es una foto de un microscopio de la caca de un paciente que se le pidió un análisis y lo que ustedes están viendo parece hecho con un compás y muchos compasitos en el medio, redondeles, y son los 8 quistes, hasta 8 que puede tener un quiste, núcleo, perdón, de 8 núcleos que puede llegar a tener un quiste de Ameba coli. ¿Qué importancia tiene? Resulta que la ameba coli para nosotros lo consideramos un hallazgo. Pero ¿qué pasa? Tengo un paciente con un cuadro de dolor abdominal, con diarrea, nadie sabe lo que tiene mucho tiempo de evolución, vive aquí nomás, en la escalita donde vivo yo, pero sin embargo le piden parasitológico y aparece la ameba coli. Entonces, ¿qué hago? Le pongo la causa, le atribuyo el daño, digo, señor, el paciente ya va leyendo que tiene un bicho raro que se llama ameba coli, y ustedes dicen, así es, esta es la causa. Bueno, gran problema para el paciente porque nosotros le hemos atribuido un problema más, un gasto generalmente, le vamos a tener que dar un antiparasitario que no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque este parásito que no tiene vacuolas proteolíticas, que no tiene vacuolas digestivas, que no tiene capacidad de invadir epitelios, mucosas o submucosas, no lo puedo transformar en patógeno porque yo no tengo otra causa de enfermedad de mi paciente. Entonces, la iodameba, que se llama iodameba porque cuando se lo colorea con Lugol, con yodo, lo toman, es muy, muy distinto a la distribución geográfica de la que acabamos de ver. Esta es habitual de encontrar acá, es muy común de ver en nuestro preparado, y lo que nosotros tenemos que decir es, perfecto, reconstituyamos la flora y busquemos otra causa, porque este parásito que es patógeno no tiene capacidad invasiva. Eso que decía recién de la importancia de recordar no ser una patógena. Acá les estoy mostrando otros quistes, ven cómo se ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos. Si ya tiene más de 4, no es hitolítica. Acá tengo muy claro 1, 2, 3, 4, 5 núcleos de dentro de este quiste. Entonces, lo consideramos un hallazgo laboratorio, y si tuviéramos duda, porque estuviéramos ante un prequiste de coli y tuviera 4 núcleos, es que tengo que recurrir a las técnicas de coloración, que hematoxilina férrica, que ustedes vean el video de laboratorio y van a ver para qué lo utilizamos. Porque capaz que yo tengo un prequiste de coli y le atribuyo la causalidad creyendo que es nitolítica. Lo que es muy importante es siempre hablar con el paciente. Dónde ha viajado, qué ha comido, dónde ha estado. Estos parásitos, por supuesto, la ameba coli, como las otras amebas patógenas, o la iodameba, o la que puedan, que se les informe, tienen la misma forma de entrada, tienen como protozoario que es su forma infectante un quiste, y la puerta de entrada por la vía oral. Entonces hay que cuidar como profilaxis lo que es las medidas higiénicas y de alimentos para evitar que estos parásitos ingresen. Pero de última, tener un quiste de ameba coli en un informe, yo voy a decir, perfecto, comamos mejor, reconstituyamos la flora, pero me voy a dedicar a buscar otra causa, otra causalidad a los síntomas de mi paciente. Por eso es que ponemos acá en esta diapositiva que el tratamiento es solamente reconstituyente. A veces nuestra misma flora intestinal es la que logra eliminar estos parásitos patógenos. Pinta la situación de hemos un poco terminado hasta acá, por supuesto que terminado porque es una clase de un ratito, pero no para que ustedes lo vean, sino que para despertarles la curiosidad de ir a estudiar los rizopodarios, ya sean los de vida libre, la meritolítica y los patógenos. Ahora vamos a ver un poco los ciliados intestinales. Dentro de los ciliados intestinales se los ve perfectamente, ustedes se fijan,